al final uno nunca sabe lo que hubiera ocurrido. Es verdad que bueno, tampoco creo que nos condicionaran demasiado, es decir, el equipo no bajó el nivel que estaba dando. Creo que competimos muy bien, tuvimos un nivel actitudinal muy alto, una intensidad increíble. Es verdad que tenemos muchas cosas que debemos mejorar, que independientemente de ese penalti o de ciertas decisiones, pues si hubiéramos hecho otras cosas algo mejor, pues a lo mejor hubiéramos entrado en opciones de puntuar, incluso a pesar de las adversidades con las que nos encontramos. Pero bueno, las sensaciones fueron buenas y bueno, yo creo que nos sirvió por primera vez para valorar ciertas cosas a nivel competitivo que requiere la categoría. Bueno, ahora mismo tan solo, bueno, Alain que es de larga duración, aunque bueno, pues ya le queda menos para volver, y Leo, que en este caso pues sí que al menos le quedarán todavía 2 semanas, el resto están ya todos recuperados, eran cosas, bueno, pues nimias, que bueno, pues decidimos no asumir ningún riesgo, y bueno, pues ya están entrenando al ritmo del resto del equipo, y salvo Alain y Leo, contamos con el resto de los jugadores. No, al final son todos muy buenos equipos, evidentemente tendemos un poco a valorar en relación a los años anteriores, y en este caso pues al final ambos equipos han cambiado bastantes piezas, por lo tanto los equipos varían independientemente de que a nivel o no de modelo de juego pueda haber variaciones o no. En este caso el Valladolid pues mantiene entrenador, la idea que mantuvo es la misma el año pasado, y en este caso pues Coruso, entrenador nuevo, un bloque de ciertos jugadores también nuevos que les dan otras cosas, y que bueno, pues ya te digo que al final el Coruso el año pasado no era el mismo al principio que como acabó el año, evidentemente con entrenador nuevo, ahora tiene otro entrenador, y bueno, no me sorprendió porque al final ellos allí en casa son un equipo muy potente y bueno, al final tiene una plantilla muy fuerte, con muy buenos jugadores, y bueno, pues enfrentaron 2 muy buenos equipos, y en este caso pues el Coruso se llevó los 3 puntos, pero bueno, a los puntos ya te digo, me parece un partido muy igualado, y creo que incluso a lo mejor el Valladolid pues, a lo mejor pudo haber sacado algo allí en Vigo. A ver, en relación al resto de los equipos, pues bueno, la verdad que no me voy a mojar básicamente porque uno nunca sabe, y en esta liga está todo tan igualado que bueno, pues a lo mejor algún equipo que haya ganado la primera jornada, pues que en la primera jornada no puedes valorar, ¿no? Al final el Coruso es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, ya el otro día lo demostró, y bueno, pues va a ser otra piedra de toque dura, difícil, contra un equipazo, insisto, con muy buenas individualidades. Evidentemente llevamos poco de liga, por lo tanto, bueno, pues tenemos cierta información, veremos a ver cómo evolucionan los equipos a lo largo de las jornadas, qué variantes tienen, si mantienen una misma idea, y bueno, pues al final ya te digo que el Coruso me parece muy buen equipo, y veremos a ver dónde acaba, ¿no? Bueno, a ver, preocuparme como tal, no me preocupa nada excesivamente, es decir, que bueno, pues ellos tienen muchas virtudes y nosotros pues vamos a intentar neutralizarlas, pero ya te digo, sin una preocupación excesiva. Al final estamos todos en la misma categoría, nosotros también tenemos nuestros recursos, nuestras virtudes, y bueno, me parece que va a volver a ser pues otro partido de esta preciosa categoría en donde está todo tremendamente igualado. Y en cuanto al partido que me espero, bueno, pues al final yo confío en que bueno, en el contexto local para nosotros, con nuestros aficionados y aquí en Ganzábal, pues seamos capaces de hacer un fortín, y que evidentemente para ellos pues se haga complejo y difícil el venir a competir aquí a nuestro campo, en donde tenemos que hacernos fuertes. Bueno, justamente ayer preguntaba sobre el ritmo de abonados, y me decían que estaba la cosa muy bien y que muy posiblemente íbamos incluso a superar el récord de abonados, que estábamos ya muy cerca de prácticamente los 700 y pico, o sea que en ese sentido con muchas ganas, ilusionado por poder bueno, pues jugar ya delante de nuestra afición, después de cómo vivimos el año pasado, que fue espectacular, que cerramos la permanencia aquí contra el Valladolid Promesas el año pasado, y bueno, pues salvando los partidos de Copa Federación, de grupo, que bueno, pues al final también siendo verano, pues siempre cuesta un poco más, ¿no?, enganchar a la gente, pues me espero un partido en el que nuestros aficionados de nuevo vuelvan a ser ese jugador número 12 que el año pasado nos sumó. Espero que nosotros como equipo pues estemos a la altura de lo que demanda este club. El Unión al final es un equipo que tenemos que pelear cada acción, tenemos que pelear cada balón, tenemos que morir en cada segundo del partido, y bueno, pues todos juntos seguramente, y con esa misma comunión que teníamos el año pasado, pues seguramente vamos a poder estar más cerca de obtener buenos resultados.